a partir de ayer y hoy ya no tanto, hubo ahora sí que voy a usar palabras del presidente, una lanzada hablando del tipo de cambio y hablando de que era una maravilla gracias al gobierno y una cantidad de cosas totalmente fuera de sentido. Marito Delgado y Claudia Sheinbaum haciendo eh, implicaciones políticas que no vienen al caso. Y creo que es necesario entender qué está pasando con el tipo de cambio. Para eso me da muchísimo gusto tomarte la llamada, mi querido Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola David, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Pues muy buenas noches. ¿Qué está pasando en materia de tipo de cambio? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó hoy durante una buena parte de la mañana? Estaba viendo ahorita que ya está regresando a niveles como los que habíamos visto antes, niveles como el 1885, niveles del 1886. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio, Iván? Lo que te diría que está pasando con el tipo de cambio en México es un reflejo de lo que está pasando con el dólar respecto a muchas monedas. El dólar respecto a muchas monedas, al resto de las monedas del mundo, se ha venido depreciando casi continuamente desde inicios de noviembre del año pasado. Entonces, esto, ¿qué es lo que implica? Es que al disminuir el atractivo relativo, tal vez, digamos, del dólar respecto a otras monedas, pues todas las monedas se van fortaleciendo. Es decir, no es un fenómeno exclusivo que estemos viendo del peso mexicano que se está fortaleciendo en las últimas semanas respecto al dólar y que eso fuera contrario a lo que está pasando contra el dólar respecto a otras monedas. Entonces sí es un fenómeno, digamos, mundial, que en el caso de México sí diría que está apoyado sobre todo por la tasa de interés que ha fijado Banco de México, que ha estado realizando incrementos continuamente desde junio de 2021 y que eso pues está dando un atractivo a los inversionistas para que vengan a meter cambien sus dólares por peso, los inviertan aquí en instrumentos de corto plazo y en un periodo corto de tiempo puedan tener pues ganancias pues bastante seguras por esta tasa de interés tan elevada en México. Iván, ¿por qué el dólar ha venido perdiendo fuerza a partir de noviembre? Bueno, en parte ha sido un ajuste después de que había mostrado un fortalecimiento continuo a lo largo de casi todo 2022. Se había visto pues como un refugio importante para los inversionistas de todo el mundo en el contexto de estos temores asociados a la guerra entre Rusia y Ucrania. También los incrementos a la tasa de interés que empezó a tener Estados Unidos, pero digamos que en el margen la volatilidad en general ha disminuido en los mercados financieros. Hay un sentimiento un poquito más optimista respecto a la economía y por lo tanto los mercados financieros internacionales, que podría discutirse si está sustentada o no, porque los riesgos de recesión mundial persisten, pero sí ha llevado en el corto plazo a que los inversionistas tengan un mayor apetito al riesgo y entonces todo lo que habían refugiado en Estados Unidos de repente digan, pues bueno, pues podemos diversificar nuestro portafolio y llevarnos un poco de dinero a otros países, y esto es lo que ha debilitado relativamente al dólar. Ahora, hablabas de la política de tasas en México. ¿Qué tanto ha influido? ¿Qué tanto es una diferencia grande para la revaluación del peso frente al dólar? Yo pienso que sí es un factor
muy importante. En México la tasa objetivo es de 10.50%, en Estados Unidos es 6 puntos porcentuales por debajo. Entonces, si consideramos las inflaciones actuales, pues es decir, para eliminar este factor y ajustar, pues, digamos, por la inflación, el peso, todavía la tasa de interés real en México es bastante mayor que en Estados Unidos. Si ajustamos incluso por las expectativas de inflación hacia adelante, por ejemplo, para el caso de México, nosotros estimamos el cierre de la inflación en 4.8%, en Estados Unidos de 2.8%, un diferencial de 2 puntos porcentuales. Entonces, en términos de tasa real, pues hay un diferencial todavía bastante significativo de 4 puntos porcentuales entre México y Estados Unidos, que en un contexto de ciertos temores de volatilidad también, pues un 4% es súper atractivo, ¿no?, para los inversionistas. Ahora bien, ¿cuánto va a durar? Porque si bien hoy vimos que la inflación en Estados Unidos bajó fuertemente y entonces se llevó el riesgo de que la Fed siga con una política de tasas altas, no queda claro cuándo se va. ¿El Banco de México va a acercarse o va a seguir en espejo a la Reserva Federal? Sí, efectivamente, nosotros pensamos que pues esto pues podría ser un fenómeno de corto plazo, ¿no? Esta apreciación tan fuerte que ha habido del peso respecto al dólar. Pensamos que justamente a medida que la Reserva Federal de Estados Unidos continuaría aumentando su tasa de interés en el resto del año, que la llevaría de 4.5% actual a 5.5% hacia mayo de este año, y en nuestra opinión el Banco de México en un primer momento pausará o dejará de incrementar de marzo en adelante, pues ese atractivo... ¿Tú todavía ves que va a haber un aumento fuerte en la primera sesión de la Junta, que será el 2 de febrero, si no mal me equivoco? Sí, para el caso de Estados Unidos estimamos que va a haber un incremento de 50 puntos base. Uh-huh. Y para el caso de México, que sería de solo 25 puntos base. Nosotros pensamos que... o sea, ¿ya para este febrero? Sí, que para febrero... o sea, la decisión de política monetaria es el 2 de febrero. O sea, entonces tú dirías que ustedes en Citibanamex estiman que nada más irían por 25 puntos base. Exactamente. Nosotros pensamos que la disminución que está viendo ligera, pero pues sí se ha visto en la inflación, le va a dar espacio a Banco de México para que realice pues esta moderación todavía adicional de bajar de 75 puntos base hasta noviembre, en diciembre 50 puntos base y en febrero 25 puntos base. Y que hacia adelante, pues a medida que sea más claro hacia marzo esta disminución de la inflación y también que las expectativas de inflación se mantengan estables para México, pues ya incluso en marzo que deje de aumentar, que la mantenga ya en un nivel de 10.75. Y entonces esto haría que este atractivo relativo de invertir en México pues va a ir perdiendo valor si la tasa en Estados Unidos continúa aumentando. Y más allá, nosotros estimamos que hacia la segunda mitad del año la inflación en México esté ya en un nivel, digamos, en agosto de 4.8%, y entonces con ese nivel pues todavía pues bastante más moderado respecto al actual, Banxico inicie recortes en la tasa de interés. Y esto... Me da la impresión de que estás muy optimista, Iván. No, bueno, es que yo respeto, pero me parece mucho optimismo, y a mí me parece totalmente positivo este optimismo, ¿eh? No, pues te diría que un nivel que nosotros estimamos, por ejemplo, para el cierre de este año, de 9.75% en la tasa de interés, como quiera sigue siendo
un nivel muy, muy elevado. Si descontamos Sí. la inflación, descontamos la inflación, por ejemplo, hacia adelante, que sería de 4%, pues estamos hablando de tasas de interés reales de 5.75%, que claramente siguen siendo muy, muy elevadas y que pues estarían incluso afectando, aunque sea de forma pequeña, el consumo y la inversión en el país, ¿no? Oye, y en materia de tipo de cambio, ¿dónde lo ven ustedes en Citibanamex si van a finales de año? Nosotros lo vemos en 2040 para el cierre de este año. Sí, 20 y 40, o sea, es decir, como bien decías al principio, pues este es un fenómeno de unos días. Es más, yo casi te diría que está a punto de agotarse este fenómeno del peso fortachón, ¿no? sí, de acuerdo. De acuerdo. La tendencia, en nuestra opinión, va a ser de depreciación del peso respecto al dólar. Gradual, pero sí esa sería la tendencia, en nuestra opinión. Pues sí, yo también lo creo. Entonces tú ves, para ir redondeando, tú ves disminución en la inflación importante, disminución en las tasas y un tipo de cambio que regrese a niveles del 20.4%. Así es, efectivamente. Pues te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, Iván. Siempre es un placer platicar con ustedes, los de Citibanamex. Te mando un abrazo, que te vaya muy, muy bien. Igualmente, David, al contrario, el placer es mío de poder platicar contigo y dirigirme a tu apreciable auditorio. Muy buenas noches. Buenas noches.